Que sea viuda. ¿Y cómo es pero vea, mire lo que dice ve aquí. Versículo 3, mire lo que dice. Honra a las viudas que en verdad lo son. Versículo, más las que son viudas ¿de qué? Versículo 5. Las que en verdad es viuda. Entonces, versículo hay otro que dice también, es el 16. Ver si la última parte del 16. La última parte, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad lo son. ¿Sí? Entonces, pues lo que estamos hablando es que uno dice, pero bueno, y una viuda, pues lógicamente si le muere el marido, ¿qué es? Viuda, ¿sí o no? Entonces, porque dice que en verdad lo son. Pues, después de que a una mujer le muera el marido, pues en verdad lo es, ¿sí o no? Pero entonces, ¿por qué él dice que en verdad lo son? ¿A qué se está refiriendo? Porque él dice también acá que no vayan a estar por ahí volantoneando. Entonces, Viudas alegres. Las vidas alegres. Entonces lo que estamos viendo es que el énfasis es en está especificando ciertas viudas. El énfasis que está haciendo el capítulo es dando como resaltando a ciertas mujeres. ¿Cuáles son? Ya César mencionó una. Una es que ella no tenga la ayuda de nadie, quedó viuda, no tiene hijos, no tiene familiares, no tiene quien la ayude. Entonces, como en ese tiempo, ser una viuda era una cosa difícil, no era como en este tiempo que pues ahora las mujeres trabajan o buscan a través de las redes vender por revista de muchas cosas y se buscan la platica, ¿sí o no? Sí, cierto que sí, pero en ese tiempo no existía nada de eso. Las mujeres viudas también eran menospreciadas y quedaban en un estigma muy, muy bajo. Entonces ser viuda sin hijos era hasta oprobioso, ¿sí? Entonces lo que el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, está dando es que la iglesia debe ayudar a las viudas que en verdad lo son. Entonces nos dice el versículo 4, pero las viudas que tienen hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con los de su propia familia. Entonces el primer paso, que si hay una viuda, tiene que buscar los hijos, si son cristianos, y pues a eso se refiere, porque hay hijos ingratos que se van y no vuelven, y ni siquiera la mamá la vuelve nada. Entonces está diciendo los hijos que son cristianos son los primeros que deben trabajar para mantener esa abuela o esa viuda, ¿sí? Y dice, y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Muy bonito ese versículo, ¿cierto? Honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida. Entonces una cosa que el versículo de Dios está diciendo es que cuando nosotros fuimos hechos, ¿para qué? Para buenas obras, ¿sí o no? Para ayudar a otros, ¿cierto? Un cristiano que ha madurado y que conoce y que está creciendo en el camino del Señor es un cristiano que está enfocado ya en los demás. No está viviendo para sí mismo, está trabajando, está luchando para otros, porque el Señor Jesucristo fue modelo de eso. Él vino, hizo bienes aquí a los hombres, y Él vino y vivió para servir a otros. Y el cristianismo dice que fuimos hechos, creados para buenas obras, a buenas acciones, para vivir para otros. Entonces un cristiano que va creciendo, madurando, es un cristiano que está viviendo ¿para quién? Para los demás. ¿Sí o no? Para los que viven, Romanos 14 dice que para los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Entonces un cristiano deja de vivir para sí mismo y se enfoca ¿en quién? En los demás. Eso es un trabajo que uno tiene que ir haciendo, porque la Biblia ese es como el fin o el propósito, es que nosotros vivamos para otros. Mire este versículo que me ayuda mucho a mí a pensar en eso.
de Efesios capítulo 4, donde estaba en la práctica, ya nos dio la doctrina, ahora en la práctica, dice, mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 28. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. ¿Trabaje para qué? Para que ahorre plata, y claro, puede ahorrar, ¿cierto? Pero trabaje para qué. ¿Lo tiene? Con el que comparta con el que tenga necesidad. Entonces mire que él aquí nos está llamando es. Entonces dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Otro versículo en Hechos 20:35, que yo lo tengo subrayado porque pues estoy aprendiendo el proceso de ya no vivir para uno, sino poder saber que hay gente, hermanos necesitados y que pueden. Entonces versículo 35 de Hechos 20 dice, en todo os he enseñado. ¿Qué dice? Que trabajando así se debe ayudar a quienes, a los necesitados, y recordar las palabras de Jesús que dijo, más bienaventurados es dar que recibir. Yo creo que Dios nos dé un corazón a todos. Yo creo que eso es una bendición muy grande y una riqueza muy grande, y yo sé que el Señor dice, dad y se os dará. Si no somos tacaños, que pues mire este pasaje en Proverbios capítulo 11 también, que yo lo tengo subrayadito y por eso me ayuda a no olvidarlo. Proverbios capítulo 11, versículo 24. Y eso se cumple porque es un Dios que ha prometido y Él hace sus promesas y Él las cumple. Mira lo que dice el 24. Hay quienes reparten, ¿y qué dice? Y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a ¿qué? Eso lo está diciendo el Señor. Entonces sigue diciendo, el alma generosa, dice Dios, será prosperada, y el que saciare a otro, él también será ¿qué? Saciado. Entonces aquí dice en 1 Timoteo, ese versículo, que aprendan a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Yo creo que una cosa bonita que nosotros, los que tenemos todavía nuestros padres, o madre o padre, ¿qué podemos nosotros pedirle al Señor? Que nos ayude a recompensarlos, ¿no? A recompensarlos. Y poder tener esa oportunidad de buscar, Señor, en qué puedo yo bendecir a mi mamá, a mi papá, a la persona que tengo todavía viva, porque esto es bueno y agradable delante de ¿quién? Delante del Señor. Saqué de mis gastos, aquí saqué para la ofrenda del Señor, y también saqué una platica para mi mamá o mi papá, y eso es una bendición muy grande. Por eso ya dijo el Señor, honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que te vaya bien todos los días de tu vida. Bueno, seguimos, aunque esto ya lo vimos, más la vida la verdad, entonces la vida que en verdad lo es. Ya vimos pues las características de una vida que en verdad es, que no tiene hijos, que está sola, y ha quedado sola, ¿y qué más? Y espera ¿en quién? En Dios. ¿Qué es que espera en Dios? Que su confianza no está en que alguien me va a dar, sino que su confianza es que el Señor es el Padre de ¿quién? El Padre de las viudas, huérfanos y los pobres. Y que Él ha prometido suplir, cuidar a las viudas, a los huérfanos y a los pobres. Entonces esta mujer conoce la Biblia y ella dice, pues si Dios lo dijo, y usted ve en Deuteronomio, muchos versículos, Dios instándole al pueblo, diciéndole que Él era el que cuidaba a las viudas y a los pobres, y diciéndole al pueblo de la importancia de cuidar a estas personas. ¿Sí? Versículo, espera en Dios. Y
y es diligente ¿en qué? En súplicas y oraciones. Entonces aquí estamos hablando de una viuda que en verdad lo es. En verdad lo es que ella se dedica a ¿qué? Se quedó viuda y en lugar de dedicarse a buscar otro hombre, ella dedica su tiempo a la oración, a servir al Señor, a una vida de servicio. Aquí está haciendo mención es a esta viuda. Esa es la que en verdad lo es. Esa que en verdad lo es, versículo 11. No, versículo 9. Sea puesta en la lista la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado a sus hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos y si ha practicado toda buena obra. Entonces esta es la viuda que en verdad lo es. Esa es la que estaba haciendo varias veces el versículo. Es una mujer dedicada al Señor, es una mujer con unas características de una mujer piadosa que ama al Señor y está dedicada no está buscando otra vez marido, sino que ella dijo, no, yo creo que ya no es tiempo de eso, ya pasó mi tiempo. Y esa mujer debe tener ¿qué edad? 60 años. ¿Y por qué 60 años? Pues normalmente, aún en el tiempo de hoy, ¿en qué tiempo se van pensionando las mujeres? Pues, aunque les pusieron 55, los hombres a los 60, es verdad como que ya cesan muchas cosas en el hombre, fuerzas, energía para muchas cosas. Entonces, y en eso tiene el apóstol hablando de eso. Es un tiempo que la mujer mengua también su estado sexual, habíamos hablado. Entonces no está brinconeando por ahí buscando marido. Sí, bueno, estamos hablando de las viudas que de verdad y está también haciendo, versículo 8, haciendo mucho énfasis también en ¿quién? En los hermanos, la familia. Versículo 9. Versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces siempre está haciendo como el llamado a que quienes deben cuidar la viuda, que ya pasó por el tiempo, a la familia, para que no carguen la iglesia. Pues llegado el caso de que la iglesia no tenga, la familia, la viuda no tenga quien la ayude, ¿quién le corresponde? A la iglesia. La iglesia debemos aportar para las viudas. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí donde esto ya está repasado? Pues porque algunos no vinieron hace 8 días y ya estamos repasando, pero esto ya lo habíamos. Entonces, ¿cuál es la que en verdad lo es? ¿Cómo? La que sea sola. La que está sola. ¿Cómo? La que consagra al Señor, la que espera en el Señor. Sí, la que está sirviendo al Señor. Que de 31 años y con 8 muchachitos, o sea, yo no tenía derecho. Ahí tenía. Porque todos eran niños. ¿Y usted era cristiana en ese tiempo? Pues yo era interesado, no sé cómo me metí a la iglesia. Para que la mantuviera. Que me mantuvieron, pero nada. Ay. Sí. Entonces es bueno como aclararle, de pronto hay alguna hermana aquí joven que es casada, queda viuda, y para aclararle del versículo 12 y el 14. ¿El qué? 12 y 14. Ah, bueno, vamos para allá, sí, también. Entonces digamos que habíamos hablado de Julie. Digamos que Julie dice quedó viuda. El 12 y el 14, bueno, vamos a leer. Entonces, pero viudas más jóvenes no admitas. ¿Por qué? Dice, el de dar razón, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren ¿qué? Quieren casarse, sigue diciendo, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Para explicar ese versículo.
¿Cuál? Uy, sí, súper Para explicar ese versículo de... Bueno, vamos por el 11. Pero viudas más jóvenes no admitas porque cuando impulsadas por sus deseos. Entonces habíamos hablado que es normal y natural, hace 8 días, el deseo sexual. ¿Sí? Eso no es algo como por allá que la cigüeña que empieza a hablar como hablan en otro tiempo, que cómo llegaban los hijos y que no, pues que la cigüeña los traía. Sencillamente era la ignorancia. Pero desde el inicio tenemos un libro que llama El Cantar de los Cantares, y cómo describe la relación de una pareja, ahí la detalla, ahí es con detalle, ¿cierto? Entonces no es Dios, ya habíamos hablado que fue una bendición la parte sexual dentro de ¿qué? Dentro del matrimonio. Ya habíamos hablado que es un regalo de Dios que nos dejó las dos cosas, para procrear, pero también para el deleite. Entonces no es algo raro, no es algo extraño, que una mujer sienta todavía, llegue y dice, no, todavía realmente algo que yo siento muy fuerte para mí es la parte sexual. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 7, ¿qué dice? Que es mejor casarse que estarse ¿qué? Que estarse quemando. Entonces es natural, según lo que Dios nos dice, Él sabe que hizo la mujer y el hombre con un deseo normal y natural, que es el deseo sexual, ¿sí? Y entonces lo que dice Pablo, una viuda joven no admitas, ¿por qué? No admitas ¿para qué? Para la lista. ¿La lista de qué? Para la lista de servicio. Y también porque si esa viuda joven quedó sola y no tiene quien la ayude, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Sí me entienden? O sea, si digamos que como dice la hermana, quedó a los 30 años viuda, con 8 muchachitos de 2, 3, 5 años, 6, 7, ¿qué debe hacer la iglesia con ella? Ayudarla, ¿sí? Esperar que ya los hijos críen y ellos la ayuden. Muchachos locos. Entonces, si viudas más jóvenes no admitas en la lista de ¿qué? ¿De cuáles dos cosas? ¿De ayuda o de servicio? De servicio. Porque ahí dice en el versículo 11, pero viudas más jóvenes no admitas porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse. ¿Se rebelan cómo? Que hicieron una promesa de servir al Señor. ¿Y qué pasó? Después de que vieron un hombre y les mató el ojo y empezaron a escuchar palabritas, empezaron a sentir ¿qué? Lo natural, ¿sí? Sí, pero pues del corazón, ¿no? Lo natural siempre. Lo natural del amor, pues del amor, para que no vamos a otra parte. Después de que a una mujer, un hombre empiece a hablarle al oído y hablarle y él le gusta, ¿qué empieza a sentir ella? Se va para la casa, se acuesta, se va a leer la Biblia y empieza en la mente y empieza a ver corazoncitos y empieza, ya se le daña. Y a esta viuda es la que él dice, es mejor que una viuda joven no lo haga, porque si ella se enamora otra vez e hizo una promesa de servir al Señor, ¿y qué hizo? Después se enamora, esa promesa que le hizo al Señor, lo que va a hacer es quebrantar esa promesa al Señor. Entonces le dice, más bien, la iglesia debe animar a la viuda ¿a qué? Sí. de un solo marido, ¿cierto? De un solo marido. Ajá. O sea, que ya queda viuda, ya... Entonces ahí en la Biblia hay un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo? Hay una viuda. Está en Lucas capítulo 2. Ustedes la conocen o queremos ir allá. Que esa mujer se dedicó a eso. Véala ahí. Vamos a leerla pues como va, porque una vez cree que todos tienen la idea. En Lucas capítulo 2 hay una mujer. ¿Se quedó viuda joven o no? Muy joven, porque mire, hagamos las cuentas a ver cuánto nos da, a qué edad quedó viuda. Sí. Sí. Dijera que. Entonces vámonos para Lucas capítulo 2, versículo
36 dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, hijo de la tribu de Aser, de edad muy avanzada cuando llegó el niño, cuando vio al niño. Pues había vivido con su marido, ¿cuántos años? O sea, se casó y a los 7 años quedó viuda. Listo. Pues había con unos 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía, ¿cuántos años? 84 años. Entonces súmele pues, viuda hacía 84 años. Y se casó con 7 años de matrimonio. ¿Cuántos tiene? 91. ¿Y cuántos años debería haber para haberse casado? Pongámosle que casó de 15. ¿Cuántos años tiene esta mujer? Tenía más de 100 años. Y entonces mire a qué estaba dedicada ella. Versículo sigue diciendo. Y era viuda, y viuda 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. ¿Y qué hacía ella? Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos a los que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces, ¿a qué estaba dedicada esta mujer? Era una mujer piadosa, a orar y a servir al Señor, a lavar los pies de los santos. ¿A qué más está dedicada? A la oración. ¿A qué está dedicada? A la hospitalidad. Pues me imagino que si tiene donde hospedar, porque hay viudas que como están dependiendo de otros, pues no tienen. Pero esta mujer es una mujer que la Biblia la registra como una mujer que quedó para que todos los que son cristianos lean a Lucas, se dan cuenta de una viuda piadosa, de la que está hablando en Primera de Timoteo. ¿Sí? Muchos años, eso no fue que hizo una profesión de que le voy a servir al Señor ahora que me quedo viuda, sino que realmente tenía corazón para servir al Señor. Fueron muchos años lo que esta mujer dedicó al Señor. Bueno, seguimos. Entonces dice, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera ¿qué? Su primera fe. ¿Cuál primera fe? O sea, su promesa. ¿De qué? De servir y dedicarse al Señor. Entonces más bien él le dice, no, viudas así, más bien déjalas quietas. Anímelas a ¿qué? Anímelas a casarse. ¿Cuántos años tiene hermana Sofía? Para animarla a casarse, porque me está diciendo... Bueno, entonces estamos hablando de esas viudas que más bien dice el Señor. Mire que recuerden que está en la palabra de Dios, que las viudas jóvenes, no es que esa viuda como que eso quedó soltera y quiere, no, es hora nosotros de morar, porque es un deseo natural que debe haber en el corazón. Así como cuando uno está soltero, ¿qué quiere tener? Una novia o una esposa. Y eso no es raro, pero a la viuda a veces se le tilda de ¿qué? De alborotada, porque ella quiere otro esposo. Pero la Biblia está mostrando que es normal que ese deseo siga en su corazón. ¿Y qué hace la iglesia? Pues ayudarle a pedirle al Señor para que se case ¿cómo? Dentro de la... ¿Ah? Y oremos que para que no me case. Sí. Bueno, ya vemos a la hermana. Sí, no, serio, no, pero yo voy a ir casa por casa con lista en mano, porque es que aquí hay varias. Que para llevarle pretendientes también, ¿eh? Sí, por eso. Hermana, le tengo este hermano. Ajá, sí, porque uno que va a saber que hay hermanas que realmente sí quieren, pero no lo dicen porque dicen, no, de pronto me cogen en la iglesia y lo que hacen es burlarse de mí. Y todas esas... Mira que todo ese proceso hace parte del Señor. Por eso conocer las Escrituras es tan importante. Porque a veces, así como las hermanitas están haciendo chistes jocosos ahí, hay hermanos que hacen chistes muy bravos de las viudas. ¿Sí? O sea, ven una hermana que quiere, por ejemplo, la hermana Pepa. No sé quiénes conocieron la hermana Pepa. Y muchos de ellos, no, hasta yo creo que caí en esa, porque ya la veíamos pues de mucha edad. Y la veíamos pues, y ella siempre nos decía, hermano, yo siempre he querido casarme. Pues tristemente se casó mal. O sea, ya es el otro peligro,
como en el afán, encontrar a cualquier hombre que les diga y de una. Entonces la hermanita ha sufrido mucho con ese matrimonio. Sufrido, mejor dicho, pues digamos, ¿cuántos? Bueno, está en la lista de las viudas jóvenes. Ya pasó de los 60 mucho rato. Y ya se va a casar. Oiga, César le vio la cédula y que tiene como 75. Ya para que casó. Porque hace 4 años fui y tenía 71. Ujú. Sí, entonces mire que ya sí, pero mire que aún el Señor le permite. Por eso es tan importante ya consagrarse, porque el Señor conoce nuestras necesidades. Y ahorita cantamos, mira las aves del cielo que no siembran y mira a vuestro Padre las alimenta. Y no solamente Él alimenta nuestro cuerpo, sino que Él también conoce nuestras necesidades físicas, espirituales, sentimentales, y Él las suple. Bueno, sigamos. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, vivan, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Entonces lo importante, hermanas, yo creo que esto es muy importante. El Señor está cuidando la iglesia. Y mire lo que le estaba diciendo ahora. Hay muchas personas que han dejado mal el nombre del Señor, quedaron viudas. ¿Y qué empezaron a hacer? Enloquecieron, mejor dicho, eso las enloqueció, y ya que empezaron fue a salir pintaditas tratando de atraer las miradas. ¿Y qué hizo? La carne les ganó y terminaron en pecados, en mal testimonio, y el nombre del Señor quedó ¿cómo? Quedó vituperado. Y aquí Pablo eso es lo que le está protegiendo, que sean irreprensibles, que los cristianos seamos ¿cómo? Irreprensibles, porque somos la sal y la luz del mundo, somos cartas leídas, el mundo nos está viendo nuestras acciones, y no podemos tener poder si no tenemos una vida pura, no puede haber poder sino una vida pura, y la iglesia es llamada a eso, a vivir una vida en pureza. Entonces, que el Señor, y esto mire que nos enseñan para todos. El día de mañana una hermana queda viuda, ¿qué debemos hacer nosotros? Aplicar estos versículos. ¿Qué debemos hacer, hermana? ¿Usted qué siente? ¿Casarse o no casarse? Son cosas de pastoreo, son cosas de ayudarnos unos a otros, porque esto es normal. La Biblia la está dejando para que pensemos como Dios piensa. ¿Sí? Que el trabajo que deben hacer ellas, ahí lo tenemos en el versículo 14. Que críen hijos. Una mujer que se quedó viuda como Ana, ¿qué debe haber hecho? Entonces, si ella no hubiera dedicado al Señor, ¿qué le hubiera dicho según esto? Que se hubiera casado y que hubiera tenido hijos, que los hubiera criado para el Señor. Porque también los hijos son una bendición del Señor. Bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. Entonces Dios ve como una bendición tener hijos. Hoy la sociedad, ¿qué dice? Que tener hijos, eso es, hoy no. Muchachitos, mejor le tengo 10 perros que el muchachito. ¿Cierto que sí? Está pensando la sociedad así, pero Dios, nuestro Padre, no ve las cosas así. Por eso el mundo está al revés, y por eso la sociedad está sufriendo las consecuencias ¿de qué? De pensar contra todo que tiene que ver en contra de Dios. Pero el hecho de ser madre, de tener esa bendición de amamantar, de cuidar, de criar, eso ella la engrandece según Dios. No es un problema como lo ve la sociedad. ¿Dónde vamos? Porque ya algunas se han apartado en pos de ¿qué? En pos de Satanás. Mira el versículo 6, ¿qué ha dicho? El 5:6, ¿qué dice? Pero las que se entregan ¿a qué? A los placeres viviendo, ¿están qué? Están muertas. Hay unas que se entregaron al placer. Hay otras que dice aquí, ya algunas se han apartado en pos de Satanás, se han dedicado a una vida ilícita, a andar en cosas, las vieron como cristianas, andando con la Biblia, profesando la fe, y después que se quedaron viudas, no fueron capaces de soportar y se entregaron a los placeres, ¿sí? Y ahí está diciendo esas viudas que se entregaron en manos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no se agrava a la iglesia, a fin de que haya
lo suficiente para los que en verdad lo son viudas, para que en verdad son viudas. Entonces mire que aquí pone otra cosa. Normalmente, ¿quién es que debe sostener a las viudas? ¿Quién es el que debe proveer para una familia? El marido, ¿cierto? Si en caso que no esté el marido, los hijos, y ya están adultos. Y si no están los hijos, ¿a quién le toca sostener? Aquí habla de si alguna creyente. Entonces, si hay alguna hermana, lo normal es que el hombre provea, pero aquí está haciendo una excepción. Si hay alguna hermana que ella es capaz, le dice que esa hermana debe proveer ¿para quién? Para la viuda. No es lo normal que una mujer en ese tiempo sostuviera una viuda, porque las mujeres no eran muy dedicadas a un trabajo para ganar dinero. Eran los hombres que proveían. Y aquí le está diciendo, si hay alguna creyente o si algún creyente o alguna creyente, está hablando de mujer, tiene viudas, que las mantenga y no se agrava a la iglesia. Bueno, versículo 17. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hasta ahí de las viudas, que pues estoy repasando desde hace como 2 meses. O sea que la familia provee, y si no está la familia, entonces la iglesia puede proveer, pero individualmente, un creyente o una hermana creyente. Sí, para sí. no agravar la iglesia, o sea, para que los fondos no sean como... Claro, digamos que una iglesia haya unas 5, pongámosle 3 o 4 viudas. Para sostener 3 o 4 viudas, pues la carga es pesadita, ¿sí? Pero entonces aquí está el Señor diciendo, estas son las oportunidades de hacer buena obra. ¿Cuál? Si hay una hermanita que tiene platica, que tiene ahorritos, que puede tener un trabajo, y ella dice, yo me encargo de esa viuda, el Señor le dice, buena obra, ¿sí? Entonces ya en el versículo 17 hasta el versículo 20 se va a enfocar ¿en quién? En los ancianos, hasta el versículo 20 dice, a los ancianos. Entonces ya habló de mujeres que pueden dedicarse a la vida, a una vida para el Señor, ¿sí? Así como hay hombres que se dedican a la vida para el Señor, también Dios está llamando mujeres que se dediquen para el Señor. ¿Y qué hace una mujer dedicada al Señor? Pues ya vimos en Tito cuál es la función de la mujer, ¿sí o no? Las ancianas, asimismo, deben ser reverentes, guiar a las jóvenes. ¿Qué más? Enseñarle a criar los hijos, a los jóvenes, amar a sus maridos, hacer buenas obras. ¿Qué más? Una mujer tiene mucho ministerio. El único que la Biblia restringe el ministerio es de enseñar ¿a dónde? En la iglesia congregada. Pero ella tiene mucho ministerio. O sea, la mujer que pide púlpito es porque no está sujeta al Señor, porque ella tiene multitud de muchos ministerios para ejercer si quisiera dedicarse al Señor. Entonces aquí va a hacer el trabajo, es los ancianos que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, los ancianos que gobiernen bien. Vamos a leer algunos versículos. ¿Cómo hace un anciano para gobernar bien? Hebreos capítulo 13, hay un versículo que nos va dando luz. Hebreos 13, versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y dice, considerad cuál haya sido ¿qué? El resultado de su fe, de su conducta, e imitad su fe. Entonces un anciano que gobierne bien es un anciano que tiene ¿qué? Una conducta intachable, ¿sí? Una conducta buena. Versículo 17. Obedeced a quienes, a vuestros pastores y sujetad a ellos, porque ellos ¿qué hacen? Ellos ¿qué están haciendo? Velando. Ellos están velando. Están preocupados ¿por quién? Están preocupados por la iglesia. Entonces un anciano
una cosa que ve, es un hombre que Dios ha puesto, es que él está preocupado por la iglesia, por las ovejas, por alimentarlas, por que haya palabra de Dios, pastorearlas, saber de sus problemas, poder ayudarles. Entonces ese hombre, ¿qué más podemos? Hechos capítulo 20, hay otros, Hechos 20, dice el versículo 28, por tanto mirad por vosotros, ¿y qué más? Y por todo el rebaño. Entonces, ¿qué está haciendo este pastor o este anciano? En que el Espíritu os ha puesto por obispos, ¿para qué? Apacentar, ¿eso qué es? ¿Cómo? Apacentar es alimentar, cuidar, velar, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el cuidado de la oveja. En ese tiempo, culturalmente, él tenía que llevar sus ovejas a pastos, a donde hubiera agua, estar cuidando de ellas todo el día, los peligros que ellas tenían, y es igual. Entonces está aquí diciendo Primera de Timoteo que los ancianos que gobiernan, ¿qué? Que hacen su trabajo bien, que gobiernan bien, no es que son personas que están ahí para dirigir una iglesia y decir qué se hace, sino que ellos están haciendo una labor especial con la iglesia. Y entonces dice, los ancianos que gobiernen bien o que hacen el trabajo bien, sean tenidos por dignos de doble, ¿de qué? De doble honor, de doble honor. Entonces aquí está haciendo énfasis en qué. Entonces el contexto es porque digno es el digno que es de doble honor, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Predicar y enseñar, dos cosas diferentes. ¿Qué es la diferencia entre predicar y enseñar? ¿No son como iguales o qué? Pero ahí el Espíritu Santo hace énfasis en dos. Predicar y enseñar, ¿qué es la diferencia? Uno es que yo puedo proclamar el mensaje de la palabra de Dios, proclamarlo, ¿sí? No soy maestro, pero proclamo el mensaje. ¿Dónde? Animo a los hermanos, también puede hacer. Pero enseñar es una persona que coge un texto, lo sabe explicar y la iglesia le entiende y edifica la iglesia. Enseñar, predicar puede ser como salir a la calle y hablar el evangelio. Igualmente en la iglesia puede haber alguien que predique, a exhortar a alguien, a animar la iglesia. Pero hay dos diferencias, ¿sí? El maestro tiene más que ver con coger texto por texto, explicarlo, y el otro puede hacerse coger un tema y exhortar a una iglesia a animarla a obediencia a algún aspecto. Entonces esa persona que está dedicada a los que de predicar y enseñar, ¿por qué? Porque ellos ¿qué deben estar haciendo? Estos dos personajes que deben estar haciendo, el que predica y enseña. ¿Se acuerdan ustedes cuando las viudas en Hechos capítulo 6 las viudas en Hechos 6 estaban teniendo problemas con las viudas? Y entonces los discípulos, ¿qué hicieron? Se pusieron a ayudar en las mesas y ellos dijeron, no es justo que nosotros estemos aquí con este trabajo de ayudar a las viudas y la palabra y la oración se quede ¿qué? Se quede rezagada, ¿cierto? Se quede descuidada. Entonces, ¿qué dijeron ellos? No escojan a 7 varones de las cualidades que hemos visto y ellos se dediquen y nosotros nos dedicaremos ¿a qué? A la oración y a la palabra. Entonces ven que ese trabajo de enseñar la palabra es muy importante dentro de la iglesia. Es el de los trabajos más importantes de enseñar la palabra de Dios. Y para ello, pues una persona poder entender bien la Biblia, ¿qué tiene que hacer? Pues dedicar tiempo a aprender a conocer la palabra, porque si él viene y predica cosas que no son, no sirve tampoco. Es muy importante. Mire que Timoteo hace mucho énfasis en que se enseñe la buena doctrina,
que se guarde la forma de las palabras sanas, que ese modelo no se salga, que lo que Dios dice, nosotros sea lo que digamos, no lo que queremos inventar, ¿sí? Entonces una persona que está dedicada a predicar y enseñar debe tener conocimiento claro de las Escrituras, que no habla cualquier cosa que le sale de la boca, sino que él se para en un púlpito a hablar de parte de Dios. Bueno, ¿alguna pregunta ahí? Entonces dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero, ¿de qué? Entonces, ¿de qué estaba refiriéndose a que esa persona debe tener doble honor? Pues puede ser respeto, puede ser estima a esa persona, pero ¿qué más debe hacer la iglesia con ese pastor? Yo puedo hablar esto porque yo no dependo de él, ¿sí? Pero yo lo puedo decir, ¿con qué sentido? Que nosotros deberíamos tener un hombre dedicado aquí o que se vaya para otra asamblea y que la iglesia del parque industrial sostenga a ese hermano, ¿sí? Que la iglesia sabe que tiene una responsabilidad de que los que nos reunimos en una iglesia tenemos la responsabilidad de que haya un hombre dedicado a las cosas del Señor. ¿Y qué debe hacer la iglesia? Aquí dice, él debe sostener, y eso no está solamente aquí. Padre, en las iglesias donde hay pastor, donde hay un pastor. Ese ya es el extremo, pues, que ya el que dice cuánto se gana, el que dice que se hace todo. Pero la iglesia, si hay un hombre dentro de la iglesia que hace ese trabajo, la iglesia tiene el deber. ¿Dónde lo vemos más? Primera de Corintios capítulo 9. Mírenlo, dice Pablo, porque a Pablo lo están acusando que era un vividor. Y entonces dice Pablo, no, no me he tomado ese derecho de que me sostengan, porque yo sé que me las cobran, les dijo a los corintios, porque los corintios eran carnales. Entonces dice en Hechos capítulo, en 1 Corintios 9, él dice el versículo 1, no soy apóstol. Ustedes me dicen, como lo están acusando de ser un vividor y un falso apóstol. Entonces dice, no soy yo un hombre libre, no he visto a Jesús el Señor, o sea, yo tengo las credenciales de ¿qué? De apóstol. No sois vosotros mi obra en el Señor, no fui yo quien los evangelice a ustedes. Ustedes saben que yo les llevé el mensaje verdadero por el cual ustedes creen. Si para otros no soy apóstol, para ustedes sí que lo debo ser. Porque el sello de mi apostolado son ustedes. Ustedes son los que yo traje al Señor. No pueden decir que yo no soy. Entonces dice el versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? O sea, como apóstol no tenemos derecho de nosotros de que nos sostengan. Dice versículo 4, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana como mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, porque lo están acusando de ¿qué? De vividor. Los falsos apóstoles, los falsos maestros estaban diciendo, ese hombre es un vividor y ese hombre está engañándolo a usted. Entonces Pablo dice, no, miren los otros, a ellos lo sostienen. A Pedro ¿qué tenía? ¿Tenía mujer o no tenía mujer? Y Pedro andaba como un apóstol, andaba ¿con quién? Con la mujer. ¿Y a quién tenían que sostener ahí los hermanos? Donde Pedro iba, ¿qué tenía que hacer la iglesia? Pues sostenerlo a él y sostener la mujer. Y si tenía hijos, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Sostenerlos. Entonces Pablo dice, o sea, yo soy el único que no tengo derecho pues en hacer eso, ni puedo traer una hermana porque ustedes me la van a cobrar. Versículo 5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. Pues claro que sí, Pablo, ¿cómo no va a tener derecho un apóstol de hacerlo si es un siervo del Señor? Como también los otros apóstoles. Versículo 6, o solo yo y Bernabé no tenemos ese derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus... Entonces él va a tomar el ejemplo de ¿qué? De lo que nosotros sí sabemos. Cuando una persona se va a pagar servicio militar, él no hace una caleta para decir, me voy a prestar servicio militar, tengo como 10 milloncitos y voy a ir a gastarlos para servicio militar, para comer, para comprar ropa, comprar el arma, comprar la munición. ¿Cierto que no? ¿Qué hace él? Lo cogen y le dicen, ¿quiere irse? Listo, vámonos. Lo entrenan. Desde que sale de donde lo agarran o donde lo llevan, él va libre de ¿qué?
de todo. A mí cuando me agarraron, me regalé aquí en Pereira, pues a las 12 de la noche nos empacaron en un bus para Medellín. Allá llegué, habíamos tenido una tula con Carlitos, otro sargento. Una tula con el uniforme, con vasijas, con todo para la comida, con ropa, con pantaloncillos, todo lo dan a uno allá. No va a prestar servicio militar, entonces lo normal. Versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias ¿qué? Expensas? ¿Quién planta viñas si no come de su fruto? Entonces le está tomando un ejemplo de la naturaleza o del agricultor. ¿Qué hace? Pues lógico que él tiene un cultivo de viñas. Pues ¿qué hace? Tomar jugo. ¿Quién le va a decir que no puede? Si él es el dueño. Bueno, aquí está mostrando lo mismo. Versículo, digamos que el versículo 5 de 1 Corintios. Porque en la ley Moisés está escrito, no pondrás bozal. Es lo mismo que le está diciendo aquí en 1 Corintios. Entonces, listo. Entonces, yo animo, y a los que estamos aquí, algún día deberíamos tener alguien, debemos orar. ¿Qué dijo el Señor? Que oráramos, ¿por qué? A la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Sabe que por qué muchos jóvenes o muchos hermanos en nuestra asamblea no quieren dedicarse a la obra del Señor? Porque no hay un apoyo. O sea, le dicen, tenga esta ofrenda y hermano para que viva. Y uno como va a vivir con ni siquiera la mitad de un mínimo. ¿Sí? Pero es porque fuimos mal enseñados. Porque la iglesia, según la Biblia, tiene el deber de que si Dios llama a un hombre, la iglesia lo debe sostener, según la Biblia. ¿Sí? La Biblia, no según José. Entonces nosotros algún momento deberíamos orar, Señor, levanta un hombre, levanta hermanos que se dediquen completamente a tu obra y nosotros lo sostenemos. Sí, yo sería uno que, a mí me gustaría que de aquí del parking, de levantarme para que me sostenga, no, de que aquí se levante un joven, ¿sí? Y que le digamos, hermanos, tenemos un sueldo para usted, sentimos del Señor su trabajo, su testimonio, su vida, su seriedad, y hermano, queremos que usted dedique a esta obra. Y si él siente el llamado, porque también es el llamado, nosotros no podemos llamar a nadie ni poner a nadie, porque eso es un fracaso. Y muchos han ido, ¿qué? Se han llamado a sí mismos, han esperado un sueldo, no les llega, y después dicen, se aburren, ¿y qué hacen? Como la viuda, ¿qué hace? Hizo una promesa de servirle al Señor, pero a veces, pues, por eso es importante, Señor, tú tienes para servir, por ejemplo, un Jonathan, ¿sí o no? Señor, tú me tienes un llamado para el Chocó, muéstrame, revélame, Señor. Que no. Hermanos, pero sí debemos pensar bíblicamente. Yo creo que la iglesia, estos son mensajes de educación, de que nosotros no podemos quedarnos ahí siempre. No, es que es muy difícil, no, eso es mentira. El Señor bendice una iglesia que piensa en como piensa como el Señor. Y nosotros, cada uno de ustedes, de los que vemos de aquí, deberíamos pensar en eso en algún día, orar para que dentro de esta asamblea haya un hombre de Dios, no sea para servir aquí, puede ser en otra. Versículo, ¿alguna pregunta sobre el hombre de Dios que versículo 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Eso sí, eso desde el Antiguo Testamento se protege. El Señor siempre decía que para una acusación siempre había que tener ¿cuántos testigos? 2, siempre ha sido así. Ahora, el problema es que el anciano o el pastor tiene más enemigos. Y entonces lo que hace el Satanás es querer ¿qué? Acusar. Y usted lo puede ver desde el Antiguo Testamento. David fue acusado totalmente. David habla en los Salmos, Señor, véngate de los que me acusan. El Señor Jesucristo tuvo acusadores, perseguidores. Pablo tuvo perseguidores. En las cartas está hablando de los falsos que le están persiguiendo para acusarlo a él como un hombre que estaba abusando de las ovejas. Moisés fue acusado hasta por sus hermanos. Entonces el hombre de Dios
normalmente está en la mira de qué, de que el enemigo sabe que la busca desacreditarlo. Entonces el Señor aquí sabía que como tenía peligros un anciano, un pastor o un obispo, Él lo que hace aquí es protegerlo. ¿Y cuántas veces dentro de la iglesia no hay los mismos hermanos que están criticando a los ancianos? Y claro, hay hermanos que han cometido sus cosas y dan papaya y de pronto, pero nosotros no tenemos, y Dios no nos da la potestad de hablar por la espalda de nadie, de ningún hermano, ni siquiera del que no sea anciano. Cuando yo tengo algo contra otra persona, ¿qué debo hacer? Llamarlo, yo no tengo por qué juzgarlo, porque el Señor dice, con la vara que yo mido, esa misma me va a medir el Señor, con la que yo juzgo, el Señor me va a juzgar. Entonces nosotros debemos aprender estos procesos. Uno es, Señor, guárdame de hablar de un hombre, imagínense, ¿se acuerdan de David? Cuando le cortó la túnica a Saúl, ¿qué dijo? Él se asustó mucho por haber hecho eso contra el ungido de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que el que Dios ponía, ese hombre debería recibir respeto. Y Aarón y María sufrieron las consecuencias con su hermano. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Terrible. ¿Qué fue lo que le pasó a María y Aarón? Una cosa terrible. ¿Qué fue por haber juzgado a hablar mal del hermano? Le llenaron de lepra. O sea, es serio, y nosotros debemos tener en cuenta eso. Ni siquiera contra ningún hermano, que es que el hermano está por ahí andando desordenadamente. Mi deber no es hablar mal de él ni acusarlo. ¿Cuál es el deber mío? Es buscar cómo restaurar a ese hermano. Si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué debemos hacer? Restaurarle. Entonces nosotros, que el Señor nos ayude, porque entre más aprendamos y practiquemos, más bendición recibiremos. Si nosotros aprendemos a poner en práctica, es que el hermano José lo he visto, pero yo no, a veces me dan ganas, pero me pica la lengua, pero no puedo decir, hasta que yo no esté seguro y tenga otros 2 o 3 testigos. Porque lo natural de nosotros es como tratar de hablar mal en vez de hablar bien de lo que Dios ha hecho, estamos buscando los puntos negros en la hoja blanca, ¿sí? Y nosotros somos buenos para buscar eso en los hermanos. Y a veces decimos cosas sin ningún temor de Dios y Dios está viéndolo todo. Y a veces estamos pecando y ni siquiera esas cosas confesamos y no prosperamos espiritualmente. ¿Por qué? Porque estamos haciendo cosas que ya sabemos, pero ni siquiera las ponemos en práctica. Entonces esto es delicado, que es lo que está diciendo el Señor, de que guarde, si algún anciano, alguien dice algo, tráigale 2 o 3 testigos, ¿sí? A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás ¿qué? Teman. O sea, también así como los protege, porque está hablando del anciano, y también podríamos decir de una oveja que sigue practicando algo, se le tiene un llamado de atención. El primero es el llamado de atención, y si no acepta el llamado de atención de un hermano, tiene que llevar 2 o 3, y después de eso, ¿qué sigue? Dilo a la iglesia, y si no, es el proceso siempre para todos. Pero al anciano, así como el Señor lo defiende, al que peca por tener una responsabilidad más grande, a él ¿cómo lo ponen? Lo ponen en el banquillo de los acusados. O sea, si la embarra, él tiene que sufrir las consecuencias, ¿sí o no? ¿Qué tienen que hacer con un anciano que peca a la iglesia? Ve ahí dice, a los que persisten, mire que una cosa es que falló, confesó y se apartó, pero que persiste en pecar, ¿qué dice? Ay, hermanos, ¿cómo les parece que el hermano lo pusieron allá de frente y dijeron todo lo que él había hecho y lo que estaba haciendo? Eso sí es falta de amor. Sí, o sea, hermano no tiene misericordia. No, mientras se usa el proceso, es válido, ¿sí o no? Que lo pongan en un banquillo y lo pongan delante de toda una iglesia a decir, este hermano está practicando este pecado.
y lleva mucho tiempo, ya lo pudimos tener, ya pudimos tener pruebas, y este hermano, y delante de toda la iglesia. ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Dice ahí, versículo. Ustedes me están siguiendo, ya les dio... Para lo que los demás también teman. O sea que si ese hermano, delante de toda esa gente sacaron a ese hermano y le dieron todo lo que estaba haciendo, y no, qué vergüenza para la mujer, no, esos niños allá, no, eso sí es falta de amor. Mire que el Señor le está dando ese aval, que si un hombre persiste en pecar, hay que tratarlo severamente. La gracia del Señor es muy amplia. ¿Para qué? Para el que se humilla, pide perdón y se aparta, pero para el que persiste siempre es la mano del Señor dura. Entonces ya saben pues que esto es: te encarezco delante de Dios. Y mire, ¿delante de quién? Porque seguramente Timoteo le da miedo hacer eso. No va a creer que uno decir, un hombre más anciano que uno, y uno decir, tengo que ponerlo en disciplina. Entonces él dice, te encarezco. ¿Delante de quién? O sea, te pongo de testigo el Señor, y el Señor es el que va, como el que va. ¿Cómo? Sí, que redarguye, pero el que te va a respaldar, pero también el que te va a juzgar, si tú no lo haces. ¿Sí? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Y de quién? Y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas. ¿Cómo? Sin perjuicios, no haciendo nada. ¿Con qué? No, pues que ese es mi tío. No, ese es un familiar. No, ese es un señor que me ha ayudado mucho. Yo no puedo hacer eso. No importa si le ha ayudado, si ha vivido en la casa de él, si le han ayudado en la casa de él, si le han... ¿Qué le toca hacer a él? Es serio la cosa, ¿no? Porque es cierto, cuando un hermano es bueno con uno como que se abstiene como de tirarle duro. Pero él está diciendo, cuando pasa esto dentro de la iglesia, hay que atacar el problema duro. Con duro. ¿Y eso es solamente para un anciano? Yo creo que es para toda la iglesia. Entonces muchos hermanos, yo me acuerdo cuando estuve en el centro, hace unos 25 años, que hubieron personas que las sacaron al frente, o las del frente les decían, este hermano está viviendo así, y había personas que querían salir de esa capilla. Yo creo que era mejor que renuncie, que iba al centro o algo así, de pronto estaba hablando. No, yo varios casos que hombres que no quisieron arrepentirse y vi eso, pero lo que yo quiero decir es que hubo mucha crítica que porque ponían a esas personas en vergüenza. Y aquí está la palabra, porque es que con el Señor es serio. El Señor, cuando persistimos en el pecado, Él ataca duro el pecado, porque la iglesia del Señor, ¿cómo debe ser? Santa, porque es la luz del mundo, la sal de la tierra. Entonces que el Señor nos guarde de tener que, me guarde a mí, el Señor nos guarde de terminar la carrera bien, todos poder terminar, hermanos. Pero muy triste uno tener que pararse en un púlpito a señalar a un hermano y decirle que que la iglesia ya no puede venir, pero aquí están como debe ser. Y eso es sin prejuicio, sin parcialidad, no porque es que es mi primo, mi tío, no es que él es muy buena gente, no es que ellos me han ayudado, no. Versículo 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. O sea, no impongas las manos con ligereza, es que, digamos, en una asamblea puede haber muy poquitos ancianos o líderes, y entonces, ¿qué hace uno? Ve un hermano que llegó, que tiene cabeza, que sabe coger las escrituras, que entiende las cosas fáciles, pero ¿qué pasa? El mismo, este hermanito sirve ¿de qué? De anciano. Y entonces por la necesidad se coge una persona que tiene un carácter, que no tiene madurez, que todavía le falta, y esa persona por haberse llamado es un daño para la iglesia, y después surgen las consecuencias. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, ojo, cuando vaya a imponer las manos a alguien, o cuando se va a haber un apoyo para alguien para llamarlo al ministerio, hay que primero examinarlo. Y eso es lo que vimos en los diáconos, ¿no? Esa persona tiene que mostrar que sí realmente es una persona digna de confianza. ¿Y cómo se sabe eso? Hay que dejarlo que crezca, que desarrolle una vida cristiana,
un interés por la iglesia. Y cuando vemos que Dios realmente da paz y seguridad, pues hacer el trabajo de imponer las manos. ¿Cómo eso de imponer las manos? ¿Todavía se puede o no se puede todavía imponer las manos? ¿Qué dicen ustedes? No impongan las manos. Por sanidad y todas esas cosas que usan hoy en día en otras religiones. Sino que como usted lo dice, pues que primero se mire bien si la persona es apta o no para hacer X y delegarle esa tarea. Pero sí, está muy bien, pero la imposición de manos todavía la debemos hacer o no la debemos hacer. ¿Qué es eso de imposición de manos? ¿Ustedes han visto en otras iglesias que les ponen las manos y este siervo y empiezan a orar por él? ¿Sí? Sigue siendo vigente. Es una señal de autoridad, una señal de respeto que también va a ser parte de... Más bien de respaldo. O sea, cuando yo le estoy poniendo las manos, es que le estoy diciendo respaldo al hermano César y ¿sí? Respaldando, ¿sí? Eso tiene que ver con la imposición de manos, es darle un respaldo a esa persona, que yo le estoy respaldando a esa persona y estoy poniendo también la confianza en él, ¿sí? Entonces, quizás nosotros no lo hacemos mucho, pero sigue siendo vigente de imponer las manos, y a la iglesia imponía las manos, como cuando yo he visto en la iglesia de hermanos de sana doctrina, todavía hacen eso. A la iglesia la dan a conocer, lo sacan al frente y oran por él, y este hermano va a iniciar en el ministerio de anciano. Es un anciano, es un pastor. Entonces todavía lo hacen y se puede hacer. Otras personas piensan que porque le están poniendo las manos es porque le están dando el poder, pasándole el poder. Santo, o alguna cosa, pero no, es solamente, como usted dice, respaldo cuando se va a nombrar un líder o un anciano. Sí, muy bien, bueno. Versículo sigue diciendo, consérvate puro. ¿Para quién es esto? Para todos nosotros, el anciano, para Timoteo, para todos, hermanos, conservarnos puros. En un mundo tan corrompido no es fácil. Por ejemplo, nosotros los hombres, y hay que decirlo, nosotros los hombres, la carne se tenta por el sexo opuesto. Y el sexo opuesto hoy día, ¿cómo se está vistiendo? Se están desvistiendo, podríamos llamar así. Entonces no es fácil para los hombres, y si uno no le trabaja al problema de qué, digamos, del corazón, va a tener la lucha todos los días, porque todos los días uno encuentra dónde alimentar la carne. Entonces si uno no alimenta, si uno trabaja a la naturaleza pecaminosa, que hay que trabajarles al corazón, uno puede tener los ojos cerrados, pero después los abre y va a encontrar por toda parte. Entonces el conservarse puro es trabajarle duramente a una vida con el Señor, a una relación sana con el Señor, una vida que realmente haya poder para vencer las tentaciones, porque allá afuera Poder y temor. el temor a Dios, muy bien, temor a Dios, que es yo creo que el que nos falta para nosotros poder decir, no, el Señor me llamó a conservarme puro y es un mandamiento, si es hay que obedecer. Versículo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. O sea, imagínese uno en la iglesia, Timoteo era tímido, ¿sí o no? ¿Cómo lo sé yo? Pues por lo que él escribe en la segunda carta, que él era una persona como que había que empujarlo, era tímido. Y entonces imagínese los problemas que tiene una iglesia, con hombres malvados que quieren, que llegan a la iglesia y quieren imponer, y hay gente con mucha soberbia, hay mucha gente con mucha labia, ¿cómo dice labia? ¿Cierto? Labia es una palabra. Entonces, a Timoteo le tocaba enfrentar hombres difíciles, y no crea que es fácil, y no pregunte a los hermanos. Cuando uno tiene que arreglar un problema con una familia difícil o con un hermano difícil, ¿cómo se ponen las manos? ¿Cómo se ponen las manos cuando es un hermano ya con muchos años, que tiene experiencia, que tiene conocimiento, que es soberbio, que él, para enfrentarlo y
o confrontarlo. ¿Cómo le ponen la mano a los hermanos? Días y temblores. Sí, entonces eso también puede generar ¿qué? Internamente gastritis, una gastritis, y Timoteo con todos los problemas que tenía, eso le podía generar ¿qué? Una enfermedad, no estrés. Es que les voy a poner un ejemplo. Digamos que usted tiene un problema con un hermano difícil y un problema bien difícil, y usted se va para la casa ¿qué? Muy bravo. ¿Ah? Muy bravo. Pero digamos, usted se habla, pero por ejemplo, en el caso mío, ¿para qué me puse a decirle a esa hermana eso? Y la veo y me mira mal, y yo ya, ay, peor todavía. Y no, que ella no, yo no quiero hablar con usted. Y entonces, ¿qué empieza a producir en la cabeza de uno? Ya uno va a la cena, ya no puede, porque ahí está el problema. Ya los hermanos, algunos están diciendo, y es que él es que en la cena y qué, y sabiendo que tiene un problema. Entonces eso se puede convertir en un problema de salud. ¿Por qué? Porque esto afecta a todo nuestro cuerpo. Entonces yo creo que Timoteo, pues estoy poniendo, Timoteo debería tener sus problemas serios, como los tiene un pastor en una iglesia que está preocupado, que una iglesia está en pecado, que no saben cómo arreglar eso, que, bueno, entonces, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Que tome un poquito de vino más bien. Más bien. Se relaje. Se relaje. ¿Pero por qué lo autoriza ahí? Porque recuerde que a los pastores, a los diáconos, ¿qué les prohíbe? O pues que no nada de vino. Sí, a ellos les dice que no ha dado al vino, a los diáconos también. Entonces aquí le toca, ¿es por causa de qué? Por causa del estómago. Entonces él le dice, no, a mí me toca tomar vino, y mi apóstol Pablo me dijo que tomara vino porque para que ustedes no van a decir nada. Yo lo hago es por salud. Entonces aquí él está pasando situaciones difíciles, me imagino de salud por las situaciones que él vive, y Pablo aquí le recomienda tomar el vino. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre que después. A ver, en la Biblia, ¿quién se les descubrió pecados antes del juicio? Hombres que tenían pecados escondidos. ¿Se acuerdan de Acán? Acán tenía un pecado y se le salió. Hay otros que les quedó escondidos. Hay pecados escondidos, pero él dice que a esos pecados un día Dios los va a sacar a la luz. En la iglesia hay pecados que están ocultos, no, ¿cómo hace uno pues para saber? Pero lo que sí tiene que hacer es trabajarle ¿a qué? A las cosas, a los pecados que se ven dentro de la iglesia. Esos hay que atacarlos, ¿sí? Y que el Señor nos guarde, hermanos y hermanas, a permitir pecados. Puede ser anciano, pero eso es para todos, porque el llamado del Señor para la iglesia es a que todos vivamos como es digno. Bueno, terminemos porque 25. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden ¿qué? Permanecer ocultas. Dios saca a la luz todo, ¿sí o no? Lo bueno lo saca. Dice, cuando uno hace las cosas en secreto, ¿qué hace Dios? Él las saca, tanto buenas como ¿qué? Como malas. Si usted hace una cosa en secreto, dice, yo te voy a recompensar en público. Entonces, las cosas que hagamos, buenas o malas, el Señor las va a recompensar siempre, para bueno o para mal. Y así va a ser con algunos pecados. Le dice, no se preocupe para algunas cosas que van a pasar dentro de la iglesia, que usted dice por ahí que escucha, pero no se preocupe por eso. Yo me voy a encargar, tarde o temprano voy a sacar ¿qué? A la luz, porque delante de Dios no hay nada que oculto. Entonces dentro de la iglesia puede que va a haber el problema de que se escuchan rumores de que por ahí vimos a un hermano pero no tenemos pruebas. ¿Qué hay que hacer? No, hermano, es que escuchamos por ahí, es que creemos, tenemos desconfianza de usted. No, el Señor dice, no, oren que los pecados de algunos, ¿qué va a hacer? Yo me voy a encargar.
Quizás no lo revele ahí mismo, algunos va a ser ahí mismo, otros va a ser después, pero todo eso yo lo voy a juzgar. El Señor es el dueño de la iglesia. Entonces aquí el Señor está, uno, mostrándonos cómo debe ser una anciana, un anciano, cómo debe vivir la iglesia. Una vida, ¿qué? Pura. En conclusión, un llamado a vivir una vida pura de buenas obras. Y si la iglesia aprendemos a vivir así, hermanos, es la iglesia que es luz y sale en esta tierra. Mientras no vivamos así, es una iglesia que está ahí congregándose, que hay pecados, que la gente no funciona, que la gente sigue igual, pero Dios no puede bendecir una iglesia así, porque la calidad de la iglesia es la práctica de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a ir creciendo, madurando, a ser hombres y mujeres en un mundo perverso, porque estamos en una ciudad muy perversa, muy dada al pecado, y podemos mantenernos puros y ser fieles al Señor si decidimos honrarlo a Él. Que el Señor nos ayude a todos a seguir escuchando su palabra y a poner en práctica. Nuestro Padre, te damos gracias en esta noche por los consejos recibidos a través de la carta de Timoteo. Gracias, nuestro Padre, que nos das claridad sobre cada persona, tanto dones, talentos, del dinero, de funciones de ancianos, de las hermanas ancianas, de los jóvenes, de todo el grupo, de todo el cuerpo de Cristo. ¿Qué función? ¿Cómo debemos vivir? Y esto nos llamas para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Entonces, Dios, ayúdanos. Sabemos que hemos fallado tanto en vivir vidas coherentes con el Evangelio, con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo, a no vivir vidas, Señor, como estériles, sin crecimiento espiritual, sin avance, porque tú ya has dicho que el que empezó la buena obra será fiel en terminarla. Y, Señor, queremos abrir nuestro corazón a ti para que tú nos ayudes a apartarnos de lo que no es sano, de lo que no es santo, y ayúdanos a apartarnos de esas cosas, a vivir transparentes, a ser honestos, a ser personas santas para ti, Señor. Bendice esta iglesia. Si hay algún pecado, Señor, que está oculto, algunas cosas que se están haciendo mal, como tú lo hiciste a las 7 iglesias de Apocalipsis, ayúdanos, Señor, a que sea revelado, a poder darle tratamiento y a permitir que la iglesia pueda crecer y pueda desarrollar, Señor, la misión que tú le has encomendado en esta tierra. Bendícenos, Señor, en esta noche. Bendice tu palabra que se predica en este púlpito y ayúdanos, Señor, a hacerlo con reverencia. Ayúdanos a hacerlo, a escuchar y a ponerlo en práctica. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ya es bueno. Ya. El hermano Ángel lo dijo. No, estaba.